Buenos días con todos y bienvenidos a este panel de discusión donde estaremos tratando un tema importante para nuestra salud. El tema a tratar el día de hoy en conjunto con nuestros especialistas es cómo se relaciona la fibrosis hepática con el virus de la hepatitis C a lo largo del tiempo. Por ello, el día de hoy nos encontramos con los especialistas, el doctor Anka Jima, especialista en infectología. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la invitación, muy agradecido y estoy dispuesto a compartir con ustedes sobre el tema y así mismo informarnos un poco. Muchas gracias. El doctor Guerrero, especialista en gastroenterología. Ante todo, muy buenos días. Muy cordial la invitación, pero aquí estamos para apoyar con lo que se puede. Muchas gracias, bienvenido. La doctora Pastor, médico intensivista. Buenos días y gracias por la invitación. Bienvenida, doctora. El doctor Elso Mora, especialista en cirugía de trasplante. Muy buen día con todos, muy amable por la invitación y aquí estoy presente para cualquier duda que tenga o consulta. Aquí estoy. Y finalmente, la doctora Céspedes, especialista en endocrinología. Buenos días, ¿qué tal? Gracias por la invitación y pues aquí dispuesta a responder y a informarles del tema. Muchas gracias, doctora. ¿Y quién mejor para empezar a tratar el tema que el doctor Joel, ya que, como ustedes sabrán, el virus de la hepatitis C es un virus silencioso, un enemigo silencioso. Así que tendremos el punto de vista de infectología. Adelante, doctor. Muchas gracias por el pase. Bien, entonces comenzando con el tema, para entender la relación entre el tiempo y la fibrosis, primero tenemos que centrarnos en el virus de la hepatitis C. Este mismo ingresa a nuestro organismo y cuando ingresa a nuestro organismo se convierte, nos afecta a nuestros hepatocitos. Esto se ve en las personas que, como bien se ve, un porcentaje del 75 al 85% que han sido afectados de esa manera. Y como bien se sabe, ahí es donde empieza el reloj biológico, ya que este virus, al ingresar a nuestro organismo, no destruye directamente nuestras células, sino es nuestro mismo organismo el que con la desesperación de tratar de eliminar el virus, daña nuestro organismo. Pero al pasar el tiempo, este virus afecta a nuestro hígado y obteniendo lo que es un aspecto diferente, tiene cicatrices y eso mismo genera al organismo un desbalance, afectando así a la persona al pasar el tiempo y es donde se desarrolla más el virus. Y como bien lo dijo, es un virus silencioso que no nos damos cuenta a tiempo, pero que va avanzando de acuerdo a lo que pasa el tiempo. Y eso sería lo que puedo aportar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Y sí, precisamente ello, al ser un enemigo silencioso, pues es tal cual lo menciona el doctor. Pues obviamente él es el especialista, ¿no? Pero para poder simplificar esto, podemos mencionar que al momento en que el virus ingresa, el hígado trata de defenderse. Y de esta forma es que se crean estas cicatrices. Además, como el hígado no tiene receptores de dolor, no es hasta que el daño ya está en la parte superficial del hígado que es cuando se detecta. Pero, ¿qué les voy a comentar yo si tenemos aquí al especialista en gastroenterología y nos va a dar un poco más de detalle de este desarrollo? Adelante, doctor. Claramente nos preguntamos, ¿qué ocurre esta enfermedad en nuestro hígado? Claro, presenta cambios físicos y funcionales que disminuyen su tamaño y el flujo sanguíneo. Además, las células hepáticas se regeneran con menor rapidez y puede acumularse grasa en nuestro tejido hepático. Cuando existe daño crónico, se activan las células estrelladas hepáticas. Por eso, la fibrosis hepática ocurre cuando el hígado sufre una inflamación crónica por el alcohol hepático y el hígado graso. Esta inflamación activa las células estrelladas hepáticas, que permanecen inactivas, almacenando vitamina A. ¿Y cómo podemos detectar esto? Pues con la escala de Metivar, que permite evaluar qué tan avanzado está el daño del hígado causado por la fibrosis. Por eso tenemos cuatro tipos de fibrosis. La fibrosis cero, que es sin fibrosis, la fibrosis uno, fibrosis leve, la fibrosis 2, la fibrosis moderada, la fibrosis 3, que es la fibrosis avanzada, y la fibrosis 4, que ya tiene cirrosis. Muchas gracias, doctor.
Muchísimas gracias por su aporte y estoy seguro que a todos nuestros oyentes esta información les está pareciendo bastante fructífera, muy, muy, muy importante de tener en cuenta, sobre todo si en casa hay pacientes que, precisamente como lo mencionó, que consumen alcohol regularmente. Pues bien, se están exponiendo ahora mismo a todo ello. Ok, hemos pasado desde cómo ingresa el virus, qué pasa una vez dentro, microscópicamente hablando, pero cuando ya es notorio, un trasplante es lo que se requiere. ¿Es así, doctor? Muy bien, sí, claro, muy como lo dice mi colega. El trasplante hepático en la hepatitis C se ha vuelto muy constante, ¿no? Y ha dado un flujo radical que por hoy en día está la única cura. Nos basamos en 4 criterios exactos. Bueno, nos basamos en 4 criterios exactos, los cuales lo voy a resumir de una manera muy sencilla para que la puedan entender. El primero es criterio de entrada. Eh, en cirrosis descompensada fase 4, el trasplante es la única cura, como se los vuelvo a repetir. El, el punto de inflexión quirúrgico es un MERNA que es mayor o menor a 15, evaluando la supervivencia a 90 días. Al igual que tenemos el segundo criterio, que es afiotécnico, donde enfrentamos una anatomía desestresada en hipertensión, ¿no? Portal crítica y sangrado. Si ahí tenemos trombosis, portal decidimos según la escala de Yardell. Mi técnica de elección es la piggyback. Le podemos hacer un resumen de la piggyback, es esa perseverar la vena cava. Así no podemos hacer un injerto intravenoso, ¿no? Como el momento también tenemos el criterio 3, disculpen. El momento crítico postoperatorio. Es ahí donde vigilamos. Tenemos que ser muy precavidos, ya que si la presión baja de manera agresiva al 30%, en los primeros 5 minutos iniciamos los presores de una forma agresiva. En el cuarto es el manejo farmacológico. Es un poco ya como se llama más sencillo, ya que tenemos que dar cuenta de que no haya efectos secundarios, que la medicina que le estamos poniendo sea de la forma adecuada, administrar. Eso se encarga más ya nuestro equipo de enfermeras, ¿no? Y en conclusión es que, pues, como le digo, o sea, últimamente el trasplante hepático hacia un giro radical que podemos decir que al momento es la única cura, al 90%. Muchas gracias. Ok, doctor, muchísimas gracias. Me quedo con su última frase, que por el momento, al 90% del trasplante es la única cura. Esta frase debería impactar en todos nuestros oyentes, en todos aquellos que están observando este panel de discusión y hacer conciencia de eso, de que nuestro hígado no está allí simplemente para cumplir ciertas funciones, no, funciones vitales. A tal punto que, como nos menciona el doctor, el trasplante es la única cura. Ok, pero ¿qué sucede después en caso de que esto se complique? Vamos a evaluar, vamos a escuchar a la doctora Pastor, quien es médico intensivista y ya ve más a fondo cuando estos casos se complican. Adelante, doctora. Gracias por el pase. Cuando a la unidad de cuidados intensivos llegan los pacientes, ya llegan en un nivel de F4 o cirrosis, en donde se deja de ver la enfermedad solo en el hígado, sino que ya pasa a ser un síndrome de disfunción multiorgánica. En este caso, el eje principal aquí es la hipertensión portal. Cuando la presión en la vena portal aumenta, esto rompe el equilibrio y provoca hemorragia. Lo que nosotros tratamos de hacer con estos pacientes es mantenerle una hemoglobina entre 7 y 8 y evitar la sobreexpansión. O sea, le evitamos sobrellenar de líquidos para que así no haya otra hemorragia. Los medicamentos que le brindamos es la terlipresina o somatostatina para reducir el flujo sanguíneo y la ceftriaxona para evitar infecciones antes de hacer una endoscopía. Estos pacientes también presentan encefalopatía hepática, el cual al fallar el hígado, el amonio se acumula y llega al cerebro, lo que causa una inflamación. Para, para
tratarlo usamos la lactulosa. Esto es para eliminar el amonio y la rifampicina para regular la microbiota. Siempre vigilando y corrigiendo detonantes como infecciones o desequilibrios de líquidos. Esto, bueno, también presenta síndrome hepatorenal, que es una falla renal funcional donde el riñón, aunque sano, deja de filtrar por falta de flujo sanguíneo. Esto ocurre porque una vasodilatación abdominal extrema desvía la sangre, activando un mecanismo que cierra la circulación renal. El tratamiento busca redirigir ese flujo y mediante albúmina para expandir el volumen y la terlipresina para corregir la presión arterial. Muchas gracias, doctora. Muchísimas gracias. Y su aporte ha sido sorprendente, porque no es nada fácil, dado que, como usted menciona, el hígado, y aunque no parezca, llega a esa encefalopatía hepática que usted ha mencionado. Impresionante, creo que aquí ninguno de nuestros oyentes quizá les suene un poco extraño, ¿no? Oye, el hígado y el cerebro, de qué forma se relacionan? Pero ahí está, que es una parte esencial. Y para entender todo este funcionamiento desde un punto de vista metabólico, la doctora Céspedes nos comentará su punto. Adelante, doctora. Claro, como para entender desde el punto de vista metabólico, o sea, antes de que ya ingrese un paciente a urgencias por la cirrosis ya avanzada, tiene que haber un detrás, o sea, un antes cuando la enfermedad todavía no estaba tan crónica. Entonces vamos a entender cómo afecta el nivel endocrinológico la enfermedad, ¿no? Para empezar, esta enfermedad va a alterar el metabolismo, o sea, va a alterar el proceso metabólico. ¿A qué me refiero? Nosotros producimos una insulina, ¿no? Entonces, el cuerpo, al no ser absorbida como debería de ser, las células no son capaces de racionar como nosotros los seres humanos, de que, ok, no está absorbiendo, hay un problema, voy a parar un momento y a que se solucione. No va a ser así. La célula va a seguir produciendo insulina constantemente y al no ser absorbida, esto va a desencadenar factores muy importantes y enfermedades demasiado importantes que incluso mis colegas van a atender, pero es por el simple hecho de no haberse hecho un chequeo antes. Entonces, ¿qué sucede cuando ya la insulina se sigue produciendo y no hay una absorción necesaria? Eh, la, el cuerpo humano, al tener demasiada grasa, energía que no es gastada, que va a empezar claro, a subir de peso, a provocar una obesidad o incluso a terminar a una diabetes mellitus tipo 2. ¿Qué sucede con estas dos enfermedades? Ninguna y la otra es mejor que la otra, ni una es peor que la otra. Las dos son igualmente graves, porque una altera el factor de morirse antes de lo que debería de ser. Por ejemplo, la obesidad puede desencadenar problemas cardiovasculares, tapar las vías por la sangre. ¿Cuántas personas si son operadas por mi colega que vienen por la misma enfermedad y porque encima son personas obesas por la misma causa de que altera el proceso metabólico? Personas con diabetes, con un simple raspón que se vuelve más peligroso, más difícil de tratar. Entonces, esto es lo que conlleva a la enfermedad, ¿no? O sea, antes de ya un proceso ya de una cirrosis, va a desencadenar problemas que van a ser peor aún para cuando ya se complique. Entonces, eso es lo que va a tratar la endocrinología. Entonces, para hacer como un pequeño recuento, vamos a tener a la hepatitis C crónica, ¿no? Que va a generar la resistencia a la insulina. De la resistencia a la insulina vamos a tener la diabetes o el hígado graso, que ya son dos enfermedades que, repito y vuelvo a decir, no son una mejor que la otra, ni prefiero que me dé esta mejor que la otra, porque las dos son igualmente graves y las dos pueden acabar en la muerte del paciente. Entonces, después de eso tenemos la fibrosis avanzada, el daño hepático y las enfermedades problemáticas que estamos hablando hoy en este momento. Eh, si ustedes se ponen a pensar un poco más a fondo, cada enfermedad desencadena una pequeña enfermedad.
o no enfermedad, o por así decirlo, un pequeño problema. Si yo comienzo a alterar el proceso metabólico, cuando yo ingiero el alimento, quizás pueda haber un reflujo de este. ¿Qué sucede? ¿A qué me refiero con un reflujo? Cuando nosotros ingresamos alimento o ingerimos alimento, se interviene el proceso de degradar este alimento, ¿no? Cuando se degrada y se comienza a ver un reflujo, va a pasar por el esófago y eso va a malograr las cuerdas vocales progresivamente, o sea, perdiendo incluso la voz. Entonces es necesario un chequeo o que las personas asistan al médico, aunque sea anualmente. No es que nosotros quisiéramos ganar más plata con que ustedes vengan, al contrario, nosotros estudiamos y trabajamos para poder que ustedes estén bien, no para quitarles dinero o algo así. Nuestra primordial labor es que que ustedes permanezcan con salud y bienestar, no otras cosas. Gracias. Muchas gracias, doctora. Sí, punto de vista importante. La parte metabólica, tal como nos menciona, hay infinidad de enfermedades relacionadas y relacionadas también quizá entre ellas, ¿no? Un solo órgano y diferentes especialidades en conjunto para la mejoría de todos ustedes. A partir de ahora, espero que esta información que acabamos de entregarles sea aplicada a todos ustedes, a su entorno, a sus amigos, familiares, y que entre todos aprendamos a cuidar nuestro hígado. Porque tal como les hemos mencionado y tal como hemos visto, no es algo tan sencillo, tan simple de tratar, sobre todo cuando ya entra al punto del médico intensivo. Muchas gracias a todos y bueno, pasaremos entonces a escuchar las preguntas dadas por el público. Interesante pregunta nos hacen llegar nuestros oyentes. ¿Y quién mejor para poder contestarla que el especialista, el doctor Snyder Guerrero? Adelante, doctor. Claro, muy buena pregunta. Esto pasa porque pasa desapercibida porque el hígado es un órgano con gran reserva funcional y no tiene receptores que dolerán en su interno. Muchas gracias, doctor. Muy buena pregunta. Pienso que la persona ideal, el especialista ideal para poder contestarla es el doctor El Zamora. Adelante, doctor. Sí, muy amable por el pase. Sí, muy concreta y hecha la pregunta, ¿no? Antiguamente la reinfección del injerto era casi improbable, sin embargo, hoy en día el panorama ha cambiado gracias a los antivirales de acción directa. Estos fármacos logran tasas de curación superiores al 95%. Esta pregunta debe ser respondida por la doctora Céspedes. Interesante pregunta y la podemos responder de la siguiente manera. Cuando la grasa acumulada, ¿qué? No, sí, maestro, no. Me avisas. Cuando quieras. Interesante pregunta y se puede responder de la siguiente manera. Cuando hay un exceso de insulina, la grasa, como mencionamos al inicio, la grasa acumulada se va directamente a los hepatocitos, provocando el sobrepeso, ¿no? Entonces, directamente esto afecta a la progresión de la fibrogénesis, favoreciendo al virus, o sea, favoreciendo la enfermedad. Entonces, así es como afecta directamente en la insulina. ¿Por qué? Porque, como les repito, la célula no es un humano como nosotros que razonamos. La célula simplemente se encarga de servirnos, en pocas palabras. Ella no va a decir, como no hay una absorción de la insulina, me voy a detener. Simplemente va a seguir y seguir produciendo insulina. Entonces, al no ser recibida, esa grasa se va a acumular en los capocitos y eso va a favorecer a la enfermedad. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctora. Bien, para cerrar, y creo que el mensaje es más que claro, debemos motivarnos a cuidar nuestra salud y sobre todo a no acudir al médico ya para que nos cure tal cual, sino más bien para que nos ayude, nos oriente a cómo prevenir. Y junto aquí con el abanico de especialistas que está aquí presente, hemos aprendido cómo tratar cuando la enfermedad está avanzada. Queda en todos nosotros prevenirla.
Muchísimas gracias a todos ustedes, doctores. Gracias a todos.